Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que vea esto, profesor. Mi nombre es Javier Ociel Esquivel Garza. Estoy cursando la materia de Arquitectura de Computadoras y hoy vamos a ver el resumen de la unidad número uno. Aquí, como podemos observar, tenemos la portada de la presentación. Aquí viene mi número de control, la unidad, el nombre de la materia, su nombre, la hora de la materia y el logo del Tecnológico de Saltillo. Ahora aquí tenemos el temario de la unidad uno, que son los puntos que se cubrirán en esta presentación. Así que comencemos. 1.1. Modelos de arquitecturas de cómputo. Clásicas. Estas arquitecturas son usadas aún actualmente con, en procesadores empotrados de gama baja y son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Clásicas hay dos, que serían la arquitectura de von Neumann y la arquitectura Harvard. La arquitectura von Neumann es más que nada consiste, consiste en una unidad central de proceso que se comunica a través de un solo bus con un banco de memoria en donde se almacena tanto los códigos de instrucción como datos que serán procesados. Esta es la más empleada actualmente, ya que es versátil. La arquitectura Harvard surgió poco después de la von Neumann, pero esta cuenta con algunos cambios significativos, el cual sería almac- almacena como un código numérico en la memoria, pero no en el mismo espacio de memoria ni en el mismo formato que los datos. Más aparte que al almacenar las instrucciones, estas pueden ser en 12 bits y los datos que se almacenan para otras cosas pueden ser en 8 bits, pero en una memoria aparte. 1.1.2. Segmentadas. Aquí se, bu- se busca mejorar el desarrollo paralelamente, realizando paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. Esto el procesador se divide en varias unidades funcionales independientes y se dividen entre ellas el procesamiento de las instrucciones. Aquí tenemos una imagen de un ejemplo. 1.1.3, que serían las arquitecturas de multiprocesamiento. Estas más que nada requieren utilizar más de un procesador para la ejecución del programa de aplicación. Algunos ejemplos de las CPUs de multiprocesamiento serían la CISO, Single Instruction Single Operand, que son computadores independientes, la CIMO, Single Instruction Multiple Operand, procesadores vectoriales, la MISO, Multiple Instruction Single Operand no implementada, MIMO y Multiple Instruction Multiple Operand, sistemas de SMP y clusters. 1.2. Análisis de los componentes. Aquí veremos el 1.2.1 arquitecturas. Aquí vamos a ver los componentes. 1.2.1.1 unidad central de procesamiento, o mejor conocido como CPU. Este es un hardware dentro de una computadora u otros dispositivos que son capaces de que tienen archivos guardados y comprenden ciertos programas que llevan un patrón de información. Algunas de las funciones de estos CPUs serían enviar y recibir señales de control, almacenar programas y datos,
contiene la memoria ROM, donde obtiene posiciones altas de memoria, y estos datos pasan a través de puertas de entrada-salida. 1.2.1.3 Registros. Un registro es una memoria que está ubicada en el procesador y se encuentra en el nivel más alto en la jerarquía de memoria. Por lo tanto, tiene una alta velocidad pero con poca capacidad para almacenar datos que van desde los 4 bits hasta los 64 bits. Esto depende del procesador que se utilice. Buses. Es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias. Están conformados por cables o pistas de un circuito impreso, también como dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Memoria. Conceptos básicos del manejo de la memoria. Disculpe. Se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada-salida. Tanto en la entrada y salida programada como con interrupciones, el procesador es responsable de extraer los datos de la memoria en una salida y almacenarlas en la memoria principal. La memoria principal. Esta usa circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Existen memorias volátiles y no volátiles. En las computadoras más modernas, la memoria principal consiste casi exclusivamente en memoria de semiconductor volátil y dinámica, también conocida como RAM, su acrónimo en inglés. Memoria caché. Es la memoria de acceso rápido de una computadora, que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas. Es usada por el microprocesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia. Manejo de la entrada y salida. Módulos de entrada y salida. Están conectados con el procesador y la memoria principal, y cada uno controla uno o más dispositivos externos. La arquitectura de entrada-salida es su interfaz con el exterior. Está diseñada de manera que permita una forma sistemática de controlar las interacciones con lo que viene de fuera y así proporcione al sistema operativo la información que necesita para gestionar la actividad de dicho módulo. Hay 3 técnicas de entrada-salida principales: entrada-salida programada mediante interrupciones y canales y procesadores de entrada y salida. Entrada-salida programada. Aquí igual tiene un bajo control directo y continuo del programa que solicita la operación. El procesador es el responsable de extraer los datos de la memoria en una salida y almacenar los datos en la memoria principal. El problema es que tiene que esperar un tiempo considerable hasta que el módulo en cuestión prepare para recibir o transmitir datos. Entrada, salida mediante interrupciones. El programa genera una orden y después continúa ejecutándose hasta que el hardware lo interrumpe para indicar que la operación ha concluido. Aunque es más eficiente que la sencilla, también requiere la intervención activa del procesador para transferir los datos entre la memoria y el módulo. Aquí un punto extra sería acceso directo a la memoria, que vendría siendo el DMA. Es capaz de imitar al procesador y, de hecho, es capaz de transferir datos desde memoria a través del bus del sistema. Debe utilizar el bus solo cuando el procesador no lo necesita, o debe forzar al procesador a que suspenda temporalmente su funcionamiento. Canales
y procesadores de entrada y salida. Representa una ampliación del concepto de DMA, que esto vendría siendo un canal de entrada y salida, puede ejecutar instrucciones del mismo, lo que le confiere un control completo sobre las operaciones de entrada y salida. Cada dispositivo o pequeño grupo de dichos dispositivos es manejado por un controlador o módulo. Así el canal de entrada y salida se utiliza en lugar de la CPU para controlar estos mismos. Buses. El significado en sí ya lo tocamos anteriormente, así que pasaremos a los tipos de buses. Existen varios tipos, los cuales principalmente son serie y paralelo. Los serie transmiten de bit a bit la información y el paralelo varios bits a la vez. Otros a tomar en cuenta vendrían siendo los multiplexados o no multiplexados. Multiplexados y no multiplexados, o dedicados más bien dicho. Estos realizan diferentes funciones de acuerdo a las necesidades del momento, centralizados y distribuidos. Estos tienen la necesidad de determinar qué el elemento transmite, de determinar qué elemento transmite y cuál recibe. Generalmente existe administración centralizada por la CPU o procesador. Por último, tenemos los síncronos o asíncronos. Estos son en cómo ocurren los diferentes eventos implicados en la transmisión de información. Eso quiere decir de comienzo a fin. La utilización de una señal de reloj o unas líneas de protocolo. Estructura de los buses. Se componen de líneas eléctricas que transmiten un 0 en cuestión de 0 voltios o un 1 que vendría siendo mayor a 1 voltio. Y aquí tenemos tres estructuras. Líneas o bus de datos. Estos sirven para transferir datos entre el resto de componentes de un computador. El bus de dirección designa la posición y o dirección de los datos. Son salidas de la CPU o procesador y determinan capacidad de direccionamiento. Y por último tenemos el bus de control, el cual controlará el acceso y uso de las líneas o buses anteriores. Jerarquías de buses. Aquí tenemos tres jerarquías que van de la mayor jerarquía a la menor, que vendría siendo bus de CPU o bus local del procesador. Estos son elementos más rápidos, tales como la memoria caché, el bus local o de sistema. Este conecta elementos tales como la memoria principal o dispositivos rápidos. Un ejemplo sería la AGP. Bus de expansión. Estos serían las PCI, USB, ATA, SC, SI, etc. Interrupciones. Una interrupción es una señal recibida por el procesador de un ordenador, indicando que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar un código específico para tratar esta situación. También se puede decir que es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción, lo cual no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo. Estos surgen de la necesidad que tienen los dispositivos periféricos de enviar información al procesador principal de un sistema informático. En conclusión, pues aquí tenemos toda la unidad número 1 resumida, es decir, fueron varias diapositivas que se nos envió, pero aquí ya está explicado más cortamente y espero que eficientemente. Muchas gracias, profesor,
y hasta luego.